continuando con los videotutoriales de CCNA Routing and Switching en nuestro canal Inside Tech Perú, vamos a entrar al segundo módulo del curso CCNA, un curso oficial CCNA Routing and Switching, ¿no? En el cual contiene este segundo módulo 11 capítulos, igual que el módulo número 1, que ya lo hemos desarrollado en 11 módulos, ¿cierto? Ahora, empecemos con el módulo número 1, que es la introducción al enrutamiento y envío de paquetes. Es un módulo muy importante en el cual tendremos que tocar temas importantes que vienen en el examen de certificación. Algunos objetivos para este tema es demostrar la habilidad para configurar dispositivos y direcciones, describir el modo en que el router determina una ruta y conmuta los paquetes, identificar un router como un computador con un sistema operativo y un hardware diseñado para poder soportar dicho sistema operativo. Acá el dispositivo bandera o el dispositivo común que hay que conocer a fondo, ¿no? Es el router, ¿sí? Ese dispositivo es el que tenemos que dominar en su configuración, ya que es la puerta hacia la WAN. Dicho de otro modo, en los términos de redes de telecomunicaciones, dentro de nuestro entorno de personas que conocemos un poco de redes, ¿no? Y nos movemos dentro de este ambiente, el router es la frontera para llegar a la certificación de CCNP. Del router hacia atrás es la configuración y revisión de temas para el CCNA. Del router hacia la WAN son configuraciones de un nivel superior para poder votar la certificación CCNP, que si bien es cierto, también vamos a sacar los cursos y los temas de CCNP para que ustedes puedan revisarlo y puedan ganar habilidades dentro de esto. Bien, la descripción del propósito básico de un router. Estos equipos son los responsables de la interconexión de redes, ¿no? Con las redes de WAN. Son computadores especializados en el envío de paquetes. Y los routers dentro de la red generan conexiones contra la WAN, conexiones con el proveedor de servicio de internet, los ISP. El router, si bien es cierto, es un dispositivo que nos permite la conexión de la LAN con la WAN, también trabaja como un computador. Los routers son utilizados para direccionar paquetes hacia su destino y la data enviada en forma de paquetes entre dos dispositivos finales, ¿no? Imaginemos que desde switch hacia atrás o desde este router R1 hacia atrás es una red LAN, ¿no? Es una intranet, es una sede de una empresa y esta es otra sede de otra empresa, los cuales se unen dentro de la WAN de router a router para comunicar paquetes. Entonces, una vez que dentro de nuestra sede de nuestra pequeña empresa enviamos un paquete a ese router, el router se encargará de direccionar por la mejor ruta del paquete, ¿no? Y cuando elija la mejor ruta la enviará por otro router y el router buscará la dirección o destino hacia ese paquete o hacia ese usuario y se la entregará tal y como la envió el usuario inicial, ¿no? Ese es el trabajo del router. Los routers examinan direcciones de destino de un paquete IP y determinan la mejor ruta hacia una tabla dentro de una tabla de enrutamiento. Es lo que le comentamos. Cuando viene un paquete a un router, el router primero la descompacta, revisa su interior y revisa la dirección final hacia donde se quiere dirigir, la encapsula, la vuelve a ponerle una cabecera y le envía por la mejor ruta hacia su destino, ¿no? Cuando el paquete llega a R1 le dice ¿cuál es el router, no? ¿Hacia qué router dirigir? Dentro de este paquete, dentro de este router se encuentra con un comando, podemos utilizar el show IP route, el cual nos indica, ¿no? Que se va viene de la IP 192.168.02, está directamente conectado hacia este router, ¿no? Y va a ser enviado hacia esa zona. A nivel lógico del router, para que pueda desarrollar todas estas instrucciones, tiene 6 conceptos o 6 características principales. Tiene un CPU, tiene una memoria RAM, tiene una memoria ROM y una memoria NVRAM. Además tiene una flash y bueno, las interfaces.
¿no? El CPU del router ejecuta instrucciones del sistema operativo. La memoria RAM contiene lo que se está ejecutando en ese momento, o sea, tiene el archivo el archivo que está corriendo o el archivo de configuración. La memoria ROM contiene el software o el diagnóstico utilizado para iniciar el router. Quiere decir que la memoria ROM lo que hace cuando inicia el router es verificar todas las configuraciones internas y todos los puertos físicos y las configuraciones lógicas, si es cierto, ¿no? Hace un escaneo en milésimas de segundo revisando que todo esté ok para poder arrancar el equipo. La memoria NVRAM volátil almacena el archivo de configuración y puede incluir las direcciones IP. El flash memory contiene el sistema operativo. Sabemos que cada dispositivo como los routers tiene un sistema operativo llamado flash, ¿no? Y la NVRAM es donde se almacena el archivo de configuración. El flash es el sistema operativo, ¿no? Puede ser que contiene el sistema operativo, el iOS. Las interfaces. Existen muchas interfaces físicas que son utilizadas para conectar las redes. Muchos routers de diferentes modelos, de diferentes tipos, tienen los mismos tipos de conexiones y en otros casos tienen más tipos de puertos o conexiones físicos. Como por ejemplo tenemos interfaces Ethernet o Fast Ethernet, tenemos interfaces serial e interfaces de administración. Cada una de estas interfaces vamos a ir conociendo paso a paso su funcionalidad, las ventajas y cómo acceder a ellas. De forma interna, el router, ¿cómo se ve? ¿No? El router o sus componentes del router internamente, dicho de otro modo, se ve de esta forma. En la parte superior frontal se ven las conexiones físicas. Tenemos una conexión auxiliar, unas consolas, podemos tener acá unas conexiones Fast Ethernet, Giga Ethernet, fibra, ¿no? Tenemos también la interfaz de los usuarios, ¿no? La memoria flash, ¿no? Una tarjeta de memoria, una flash de 32, 128 por default, etcétera. La memoria ROM, su ubicación, el CPU, el procesador del dispositivo. Cada dispositivo tiene un tipo de procesador diferente, por el cual lo ayuda a procesar con más rapidez e integrar información, ¿no? En menos tiempo. Tenemos los slots y las tarjetas que van conectadas dentro del router. Hay routers que tienen unos slots en el cual le puedes agregar más memoria, más puertos, más conexiones, lo puedes ver más útil. Puedes poner tarjetas de video, de audio, etc. Ahora, las principales fases del proceso de un router son las siguientes. Primero, el router entra a la ROM. Luego de la ROM ejecuta el POS, ¿no? Luego que ejecuta el POS, ejecuta el bootstrap, que es el que verifica todas las conexiones internas del router. Después llama a la flash, y si no encuentra la flash dentro del router, llama a un servidor FTP, en el cual podría estar el sistema operativo. Luego levanta la NVRAM, carga las configuraciones. Si no tiene la NVRAM local, llama a un FTP server y después revisa la consola, ¿no? El inicio del router. La comprobación del hardware del router: enciende Power Self, ejecuta el bootstrap, ubicación del iOS, carga el iOS, localiza la carga del archivo, ¿no? Inicia el programa. Es una forma sutil de indicar cómo el router enciende, cómo se reconoce la operabilidad del router. Ahora, la verificación del proceso del boot del router. Existe un comando que es show version, que es utilizado para verificar la configuración del router. Cuando ingresamos show version dentro de la consola del router, podemos ver el modelo de la plataforma, el nombre de la imagen, la versión del bootstrap, nombre del archivo o imagen, el número de tipo de interfaces, la capacidad NVRAM, la capacidad flash y un pequeño registro de configuración. ¿Cómo el router inicia? O cómo vemos una vez que ingresamos el comando show router. Seguramente ustedes cuando ingresen a configurar un router y ingresen el comando show version van a ver todos estos datos. Simplemente hay que tener ojo para ver la versión del iOS, la versión del bootstrap, el modelo y el CPU, la memoria RAM, el número de tipo de interfaces, el monto de NVRAM y el monto de la memoria flash o la capacidad. La versión iOS C2600 software, la versión del bootstrap System Bootstrap versión 12.1, modelo CPU es un Cisco 2621 MP C860.
La memoria RAM tiene 604161 KB, 512K. El número de tipo de interfaces tiene 2 fases Ethernet, tiene 2 low seriales. El monto de la memoria 32 KB. El tamaño de la flash 16384 KB. Es una manera de interpretar la configuración cuando ingresemos el comando show version. Bien, el router es como un computador. La interfaz del router es un conector físico que permite enviar y recibir paquetes. Cada interfaz se conecta a una red diferente y consiste de un socket o un jack. Y los tipos de interfaces de un router, como vemos en la imagen, tenemos los Ethernet, los fases Ethernet serial, DSL, IST y el cable. A medida que vayamos avanzando en el videotutorial, aquí en nuestro canal Inside Tech Perú, iremos detallando cada uno de estos conectores, las funcionalidades y las ventajas de usarlos. Ahora, hay dos grupos importantes de interfaces: las interfaces LAN y las interfaces WAN. Las LAN son utilizadas para conectar con un router. Tiene dirección MAC capa 2, puede ser asignado a una IP de capa 3, normalmente consta de un jack RJ45. Las interfaces WAN son usadas para conectar router en redes externas. Dependiendo de la tecnología WAN, se utiliza dirección de capa 3 también. Router y el nivel de red. Los routers usan dirección IP destino para el envío de paquetes. La ruta que toma un paquete es determinada después del router consulta la información en la tabla de enrutamiento. Después de que el router determina la mejor ruta, el paquete de encapsulación y la trama la busca. Por ejemplo, tenemos un usuario con IP 192.168.3.10. Este usuario manda un paquete a la 192.168.3 que sea, digamos, 11, ¿no? Le envía el paquete, llega al router, el router dice: esta es la data, esto es lo que llega. Llega una IP, origen y destino de IP. La revisa, encuentra el mejor camino, la empaqueta, la envía al destino y al origen con la misma IP. Es una forma de que el router pueda saber dónde debería de enviar el paquete. Para el router como computador, existen routers en 3 capas: capa 1, capa 2, capa 3. ¿No? El router recibe una cadena codificada de bits, los bits son decodificados y pasados a la capa 2, ¿no? El router desencapsula la trama, el paquete obtenido es pasado a la capa 3, la decisión de enrutamiento se hace a nivel examinado de la IP. Luego el paquete es encapsulado y enviado a la interfaz de salida. Dicho de otro modo, tenemos acá un host de una IP 192.168.1.10 y acá tenemos una PC que está en otra LAN 192.168.4.10. Entonces, cuando el paquete es enviado por el usuario, pasa por todas las capas del modelo OSI. Sabemos que hay dos tipos de modelo OSI y modelo TCP/IP. Hemos sondado todos estos campos y el significado de cada capa en el módulo 1 del CCNA. Entonces, cuando enviamos un paquete desde el usuario 1 por el modelo OSI, envía, ¿no? Sale de la última capa, aplicación, se va a presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y físico. Este es el modelo OSI. Es enviado al router de capa 2, puede ser también capa 3, el router, y verifica las conexiones físicas, enlace de datos y la red, y se lo convierte en 0 y 1, capa física, enlace de datos y red. Lo que hace cada uno de los routers: revisa la capa física, enlace de datos y router. El último router, quien encuentra la dirección después de haber validado el paso por todos estos routers, le envía al destino, al usuario, ¿no? Y le envía y llega por la capa física, sube por el enlace de datos, la red, transporte, sesión, presentación y aplicación, y así el usuario puede leer el paquete del cual le fue enviado desde un origen hacia un destino. Bien, si no nos ha quedado claro cada uno de estos puntos, que es un modelo OSI y un modelo TCP/IP, les recomiendo que vean los videotutoriales del módulo 1 del curso libre CCNA Routing and Switch. En ese módulo hemos detallado cada una de estas capas, la funcionalidad, ¿no? De forma básica hacia una forma compleja. Bueno, casi todo es básico. En todo caso, si hay dudas, pueden consultar el video o en todo caso escribimos al blog o al canal. Bien, la implementación de esquemas de direccionamiento básico. Cuando se está diseñando una nueva red, se está mapeando una red existente, ¿no? El proveedor debe seguir la información en forma documentada.
el esquema de topología que ilustra la conectividad física. ¿Cómo está conectividad física? La tabla de direcciones que provee la siguiente información. Tenemos el nombre de dispositivo, interfaces utilizadas, dirección IP y gateway por default. Entonces, como ya nosotros tenemos un nivel avanzado de redes, configuración de redes y configuración de ambientes de conectividades tipo, podemos decir que este puede ser PC1, ¿no? PC2, S1, S2, R1, R2. Entonces en R1 las interfaces fase Ethernet 0 y serial. Ojo, avanzando un poco el tipo de cableado, el tipo de conexiones y símbolos dentro del Packet Tracer, porque este es un ejemplo del Packet Tracer, vemos que la interfaz Fast Ethernet tiene este dibujo o tiene esta representación de una línea continua. La conexión serial tiene esta representación de dibujo que es como una hoz o como un trueno. Entonces ya sabemos las figuras que representan cada tipo de conexión. Ahora, la configuración básica del router. Para configurar un router existen n formas, n comandos, ¿no? Y la forma en cómo configuremos nuestro router debe ser la forma estándar, la forma ordenada, para que cualquier otro analista o otro administrador de la red pueda llegar, revisar la configuración con un show IP interface verif y ser entendible la configuración que tiene el dispositivo. Para eso tenemos configuración básica. ¿Y de qué consta la configuración básica? De ponerle un nombre al router, de ponerle un mensaje o un banner advirtiendo el acceso al router, colocándoles password de configuración a la consola, las interfaces y el router, ¿no? Configuraciones de interfaces, sea Ethernet, fase Ethernet, seriales o fibra. Luego de ingresar la configuración básica tenemos que verificar la configuración de las operaciones y guardar los cambios, porque si no guardamos los cambios estos se perderán. Acá tenemos algunos comandos, el cual debemos de conocerlos, debemos aplicarlos y practicarlos a diario. Son comandos básicos para poder verificar el estado de operabilidad del equipo. Es una pequeña red, como lo hemos visto en ejemplos anteriores. Para poner el nombre del router es hostname. Dentro del usuario de configuración, ¿no? Podemos usar o poner el nombre con el comando hostname. Para configurar el password es enable circle password, línea console 0, password. Aquí el password viene a ser, la clave viene a ser la palabra password, ¿no? Es el password para acceder a la consola y este es el password para bloquear el acceso remoto o acceso lógico, ¿no? BTI. La configuración, acá tenemos un password también para la línea, ¿no? Login, BTI, password, login. Es para configurar el acceso por Telnet o BTI. Configuraciones de interfaces. Para configurar una interfaz tenemos interfase, el tipo puede ser fase Ethernet, Giga Ethernet, Ethernet y el número. La dirección IP address, una descripción de la interfaz para tener un orden y dejar que otras personas cuando ingresen puedan saber qué conexión o qué actividad o a qué dispositivo apunta dicha interfaz. Configuración del banner, ¿no? Un mensaje para que los usuarios cuando acceden al router vean la criticidad de dicho equipo, ¿no? Y el acceso de peligro o advertencia. Cuando configures todos los puertos dentro del router, tiene que guardarse en el archivo de configuración, pero tiene que regresar a este estado. Copy running config start to config. Para ver los comandos podemos usar el show running config, show IP route, el IP interfaces o en todo caso interfaz, ¿no? Vamos a revisar algunos de estos comandos. La verificación básica. Para ver, estos son comandos básicos para el examen de certificación. Estos tienen que saberlo, pero como su nombre. Ejecución de comandos. Show running config que permite ver que está corriendo dentro del servidor. Copy running config start to config es la configuración básica para grabar lo ingresado en el router, y unos comandos adicionales que permiten verificar la operabilidad del router. Tenemos show running config, muestra la configuración actual de la RAM,
Tenemos el status config, muestra el archivo de configuración de la RAM. Estos dos, el running status, están dentro del comando cuando se guarda la configuración completa. El show IP router muestra la tabla de enrutamiento. Show interfaces muestra la tabla de interfaces del router. Show IP interfaces gris muestra la información abreviada de todas las interfaces, ¿no? El estado de todas las interfaces. También pueden usar el SHRUM, que es una forma abreviada. Estructura de la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento es almacenada en la RAM y contiene información acerca de redes conectadas directamente. Esta situación se da cuando dos dispositivos están conectados directamente y también se aplica para los switch. Redes conectadas de forma remota dentro de un entorno de WAN o LAN. Hay equipos conectados indirectamente y se guardan en la tabla de configuración, y podemos mediante este comando visualizar qué conexiones tienen configuradas. Información detallada de las redes incluye información de origen y destino. El comando show IP router nos permite ver la tabla de enrutamiento. La adición de la red conectada a la tabla de enrutamiento. Las interfaces del router. Cada interfaz del router es un miembro de una red diferente. Para activar las interfaces se aplica el comando no-show-route. Para rutas estáticas dinámicas existe una tabla de enrutamiento. Tenemos un pequeño arreglo de configuración de equipos, el cual, al verificar la configuración del R1 con un show IP router, nos muestra las redes conectadas directamente a él y las que están cercas o tienen conexiones cercanas a él. Por ejemplo, la red 1 y 2 que son los extremos de estos routers, de un switch y de un router, pues un serial y un fast están conectados directamente. Pero también tenemos una ruta estática que es de la 1923, ¿no? Y llega hasta la 22. Es una ruta directamente conectada y ruta estática. Las rutas estáticas en la tabla de enrutamiento incluye dirección de red, máscara y subred. Las rutas estáticas lo podemos ver o se denotan dentro de la configuración de router con una S. Las tablas de enrutamiento deben contener redes directamente conectadas. ¿Cuándo utilizar rutas estáticas? Cuando la red consta de pocos routers, la red es conectada a internet a través de un solo proveedor de servicios de internet, o conectamos un hub Spock en la topología. Hay rutas conectadas directamente, estáticas y dinámicas. Por ejemplo, es una ruta estática. Cuando le damos en R1 un show IP route, vemos dos conexiones directamente ancladas al R1, que es esta y esta. Pero también tenemos una ruta estática, que es 1.8.3.0.24. Los protocolos de enrutamiento dinámico son usados para adicionar redes remotas a la tabla, son usados para descubrir más redes y para actualizar y mantener el enrutamiento. El descubrimiento automático de redes. Los routers pueden descubrir nuevas redes compartiendo información del enrutamiento. El mantenimiento de las tablas de enrutamiento. Los protocolos de enrutamiento dinámicos son utilizados para compartir información de la ruta mediante sus tablas. Los protocolos de enrutamiento dinámico son el RIP, IGRP, IGRP, el OSPF, los cuales a medida que vayamos avanzando iremos aplicando. Por ejemplo, tenemos acá una configuración de un RIP, RRIP. Tenemos dos conexiones directamente conectadas, una ruta estática y una ruta conectada en RIP. Es una configuración directamente configurada o directamente. Es una router RIP, es una configuración anclada en R1 y la cual se muestra en la gráfica. Principios de la tabla de enrutamiento. Cada dispositivo maneja una tabla de enrutamiento y mantiene tres principios. Cada router toma sus propias decisiones, elige por qué camino debería enviar el paquete. Diferentes tablas de enrutamiento pueden contener diferente información, lo que hace al router calcular la mejor ruta óptima. Una tabla de enrutamiento puede indicar cómo alcanzar el destino, pero no puede indicar cómo regresar. Quiere decir que si un router envía un paquete y tiene una tabla de enrutamiento de ida,
No necesariamente el regreso del paquete vendrá a ser por el mismo camino. Los efectos de estos tres principios del lateral rutamiento. Los paquetes son enviados a través de la red de un router a otro, en saltos. Los paquetes pueden tomar una ruta X hacia el destino y tomar otra al regreso. Como comentábamos, no necesariamente los paquetes de regreso serán o regresarán por el mismo camino. Una vez que están de regreso, optarán por ir por la mejor ruta. El formato del paquete del protocolo IP contiene campos que proveen información. Los campos importantes para los estudiantes de CCNA. Ya hemos anteriormente hemos tocado cada uno de estos campos, pero los vamos a nombrar, que son dirección de destino, dirección IP origen, el time to leave o versión, la longitud de la cabecera, la procedencia o tipo de servicio y la longitud del paquete. Son algunos conceptos que debemos tener en cuenta. El formato de la trama de nivel MAC. Las tramas MAC tienen preámbulo, delimitador de trama, dirección destino de MAC, dirección de origen, tipo, longitud, data y secuencia. Entonces todas las direcciones MAC tienen esos campos, ¿no? Tienen un preámbulo con un tamaño específico. Un preámbulo de 8 bits, la dirección destino de 6, dirección de origen de 6, el tipo de 2, la data de 46 a 1500 y 4 de for SC, ¿no? Todos tienen un tiempo de configuración. Las rutas y conmutaciones de paquetes. La métrica es un valor numérico utilizado por protocolos de rutamiento para determinar mejor la ruta hacia el destino. La métrica más pequeña corresponde a la mejor ruta. Claro que sí, cuando llega un paquete a un dispositivo, él calcula, o dicho de otro modo, recalcula la ruta más cercana hacia ese destino. Tipo de métricas. Hay número de saltos y por ancho de bandas. Dos de las métricas utilizadas por los protocolos son estos dos, los más comunes. Uno ve la cantidad de saltos para atravesar el recorrido y el otro ve el ancho de banda, que es la vía más rápida. La métrica es igual al costo. En una condición en la cual el router tiene múltiples rutas hacia el mismo destino, ¿no? Sabemos que cada router maneja ciertas tablas. Cada tabla tiene direcciones parecidas, pero no todos tienen el mismo costo. Entonces lo que hace el router es calcular el costo hacia el destino. Para resolver este dilema, el router utilizará un balance de carga igual al costo, ¿no? Dicho de otro modo, si tenemos más de una ruta hacia un destino, el router calculará mediante sus algoritmos internos cuál es la mejor opción de mandar dicho paquete. Un juego de router no necesariamente puede ir por un camino o por otro. Elegirá de acuerdo al ancho de banda o cantidad de saltos. La función de conmutación. En el proceso utilizado por el router para conmutar un paquete que proviene de una interfaz de salida, el router recepciona el paquete y efectúa lo siguiente. Primero analiza la cabecera de la capa 2, ¿no? Luego examina la dirección IP destino, la capa 3, encapsula el paquete de la capa 3 en una trama de capa 2, reenvía la trama a través de la interfaz de salida. Entonces esos son algunos de los labores que hace el router. La determinación de la ruta es un proceso utilizado por un router para determinar la mejor ruta. Resulta que la búsqueda de la mejor ruta tiene la red directamente conectada, red remota, red no determinada. Bien, según vemos en la gráfica, cuando el paquete viaja desde un dispositivo de red hacia otro, las direcciones IP origen y destino nunca cambian. Origen y destino, estas IPs nunca cambian. Las direcciones MAC de origen y destino cambian cuando el paquete es enviado desde un punto de origen a un punto de destino. El campo time to life decrementa en 1 hasta alcanzar el valor 0, el valor en el cual el router rescata el paquete.
Bien, uno de los pasos ¿no? es detallar la determinación de la ruta en función de la conmutación. Paso 1. La PC encapsula el paquete en una trama. La trama contiene la dirección MAC destino R1. Paso 1. Está aquí. Tiene la IP. En el paso 2 también tiene el paquete y es enviado hacia la trama. En el paso 3 el paquete llega a R2 recibe la trama Ethernet, R2 verifica la MAC, R2 se despoja de la trama, R2 examina la IP, consulta la tabla de enrutamiento, busca la IP destino en su tabla, luego de encontrar la IP la reencapsula en una nueva trama y por último la reenvía. Bien. Nos hemos pasado al paso 2, pero el paso 2 dice que donde recibe la trama, verifica la MAC, se despoja de la trama, examina la IP, consulta la tabla, encuentra la IP, la encapsula y la reenvía. Finalmente quedaría de esta forma: cuando encuentra la ruta próxima o la IP de destino, el paquete simplemente le envía por donde es solicitada dicho paquete. En el paso 4 el paquete llega a R3, ¿no? Llega aquí. Quien recibe el paquete recibe la trama point to point, despoja de la trama point to point, examina la IP, consulta la tabla de encapsulamiento en busca del IP destino. R3 está directamente conectada, ¿no? Reencapsula el paquete, reenvía el paquete a través de interfaz 00. En el paso 5 el paquete IP llega a PC2, la trama es encapsulada, procesada por todas las capas superiores. Bien, algunas configuraciones básicas, ¿no? Que ya hemos visto, que es configuración del nombre, pero quería ahondar un poco en este punto, ¿no? De cómo el paquete hace todo este trayecto hacia el destino, ¿no? Cada uno de estos dispositivos que se encuentran en el trayecto hacia el origen, hacia el destino, tiene una funcionalidad particular y cada uno hace su trabajo en milésimas de segundo. Si uno de estos puntos o dispositivos falla en el camino, el paquete se enviará un paquete, un acuse de recibo en el cual el indicador indicará que no ha llegado completo y se volverá a hacer la misma configuración, se volverá a recorrer el mismo camino. Bueno, tenemos algunos ejemplos de cómo se conecta un equipo a un desktop, una laptop para ser configurado, ¿no? Usar el tipo de cables, usamos el tipo de configuraciones. Existe tipo de laboratorio para hacer pruebas de simulación con el GSNT o el Packet Tracer. Nosotros usaremos el Packet Tracer. Algunos ejemplos de cómo configurar el nombre, los mensajes, ¿no? El uso, el paso a paso, cómo usar, indicaciones de cómo el router con este símbolo, modo usuario, lo habilitas, cambia el símbolo a modo privilegiado, le das configure terminal y cambia a la configuración del router, ¿no? Para ser modificado. La configuración, configure terminal para configurar o determinar el password, ¿no? Ingresar el password de la consola, el password virtual y un mensaje de texto para advertencia a los usuarios, ¿no? Configuración de las interfaces, configuración de la dirección de la interfase, una descripción, bajar y levantar el servicio de la interfaz. Unos comandos: show running config, start to config, show IP router, show IP interface brief, show interfaces. Algunos ejemplos. Del banner,
mensajes para decirle a los usuarios que están accediendo que tengan cuidado con la configuración que están haciendo y si tienen o no tienen acceso a ello. Configuración de nombre, configuración de clave. Configuración de un password de consola, configuración de interfase virtual, configuración de interfase serial, descripción de la interfase serial y configuración de reloj DSE ON. Solamente entre un juego de router uno tiene que ser DSE, ¿no? y DST para iniciar la configuración del reloj. Interfase de fase eterna 00 con descripción de la LAN y levantamiento de puerto. Show IP interface brief indica el estado de un puerto serial, ¿no? que están caídos. ¿No? Comandos para configurar o cómo se muestra después de la configuración de dichos comandos, cómo se muestra el RR1, show running config. El nombre, la red, la interfase, descripción, las claves, los alertas. Versiones del host, nombre del host, versión de descripción, nombre de descripciones, nombre de interfase, mensajes, password, configuración de password, configuración de tablas, configuración de interfaces, verificación de interfaces, estado up, estado arriba, estado levantado. Es lo que se ve en las consolas del dispositivo de un router, ya que tenemos que tener un ojo para verificar el estado del router. Cuando ingresamos dicho comando se muestra tanta información que no sabemos interpretarla. Resumen, los protocolos de rutamiento dinámico automáticamente ajustan los cambios e intervienen en el administrador de red. Los routers toman decisiones principales de la capa 2, capa 3. ¿No? Son computadores independientes, su objetivo principal es controlar múltiples redes. El router tiene su tabla de enrutamiento, pero es libre de optar por el mejor camino. Actualiza su tabla de abierto. El router conecta las redes remotas que se incorporan a la tabla de enrutamiento de dos maneras. El administrador de red configura las rutas estáticas de forma manual o de forma dinámica. Bien, entonces hasta aquí hemos llegado con el capítulo 1 del módulo 2 del curso CCNA Routing and Switch. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestro canal Inside Tech Perú. Las dudas y consultas, por favor, en nuestro blog o en nuestro canal. Nos vemos para el segundo tutorial de CCNA Routing and Switch.